¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ahora tenemos el último ejercicio de este modelo y este es el problema 4 y tenemos 3 puntos. Es bastante largo, pero tiene unos temas bastante interesantes y a su vez complicados. Bueno, y tenemos, entonces el uno nos dice, la ecuación e a la menos x es igual a logaritmo natural de x más uno. Tiene exactamente una solución en el intervalo abierto 0,1, ¿sí? Una, ¿sí? Una sola solución. Y ahora entonces arrancamos con el uno, ¿sí? Obviamente. Lo que tenemos que probar es que tiene una raíz en este intervalo y que esta raíz es única, ¿sí? Así que el teorema que vamos a usar es el de Bolzano, ¿sí? Y también el de Rolle, que se llama, ¿sí? Por ahí vieron solo Bolzano, por ahí vieron los dos, no sé, no importa. Bolzano lo que nos dice es que si tenemos una función que es continua en un intervalo, si en un punto, ¿sí?, tiene signo positivo y en el otro punto, tiene signo negativo, o sea, cambia el signo y es continua, en algún punto, en al menos uno, tiene una raíz, ¿sí? Donde pasa de negativo a cero a positivo, ¿sí? Y Roll lo que nos dice es que si la derivada nunca se anula, entonces este punto es único. Que esto significa que la función solamente crece o decrece, ¿sí? Entonces no van a haber dos raíces. Entonces, lo que tenemos que escribir ahora es hallar nuestra función. Nosotros tenemos e a la menos x es igual a logaritmo de x más uno, ¿sí? Esto vamos a hacer, pasamos el e a la menos x del otro lado y tenemos 0 es igual a logaritmo de x más uno menos e elevado a la menos x, ¿sí? Donde esta es nuestra función f de x. Y entonces lo que tenemos de acá es que f de x es continua, ¿sí?, en este intervalo 0,1. Debería ser cerrado, pero no podemos poner el 0 porque el logaritmo natural de 0 no existe, pero es continua en el 0,1, ¿sí? Y lo que vemos es que la función, ¿sí? Tenemos acá que f vamos a tomar, ¿sí?, el 0,1. Esto reemplazando tenemos, acá es clave con la calculadora, verificar y metemos esto en la calculadora y nos da que esto es menos 2,2 aproximado, ¿sí? Más o menos. O sea, esto es negativo, ¿sí? Y después, si ponemos la función en 1, ¿sí?, tenemos entonces logaritmo natural de 1 es 0 más 1 menos e a la 1 sobre e, ¿sí? Y esto entonces es mayor a 0, ¿sí? Entonces tenemos, como tenemos negativo y positivo, tenemos claramente que tenemos, acá sabemos que tenemos al menos, ¿sí?, una raíz, ¿sí? Y ahora vamos a usar lo que dice Roll, que es encontrar la derivada de la función y que en este intervalo no se anule, ¿sí? Y entonces lo que vamos a buscar es nuestra f'. Entonces, f' de x es la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos e a la menos x, derivo lo de arriba, me baja menos por menos, me queda más e a la menos x, ¿sí? Y acá probamos que tenemos que f' de x igual a 0 no existe, ¿sí? Porque, y menos todavía en este intervalo, ¿sí? No existe en el intervalo en 0,1, ¿sí? Porque tenemos 1 sobre x, en este intervalo esto es algo positivo, y 1 sobre e a la x no se anula. Son las dos cosas positivas. Entonces esto en nuestro intervalo es la f' de x es mayor a 0 en 0,1, ¿sí? Y como no se anula, es distinta a 0, de acá aseguramos que la raíz es única, ¿sí?
acá tenemos entonces que tiene al menos una raíz y que la raíz es única. La forma de sacar la raíz es medio fea, pero bueno, yo les digo el resultado, que es más o menos x es igual a 0,627, ¿sí? Es un número así, pero aproximado. Esto, lo del número, es lo menos importante del ejercicio. La clave es justificar bien por qué es exactamente una la raíz, ¿sí? Cambia de menos a más, cambia el signo y la derivada nunca se anula. Bueno, eso es el 1. Ahora pasamos al 2, este es más cortito. Y el 2 nos dice, si f es una función continua en el intervalo cerrado 0, 1 y derivable en el abierto 0, 1, y g se define como g de x es igual a f de x cubo menos f de x a la quinta, entonces existe al menos un punto C perteneciente al 0, 1, tal que g' en C es igual a 0. Bueno, este es medio largo el enunciado, pero tenemos que prestar atención a esto, ¿sí? Y saber que la f no la sabemos, pero sabemos que es continua y derivable, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar que la derivada de g sea igual a 0. Acá lo que vamos a usar es lo de Fogg, ¿sí? Nosotros tenemos entonces g de x es igual a f en x cubo menos f en x a la quinta, ¿sí? Y nos dicen que g' en c es igual a 0, con c perteneciente al intervalo 0, 1, ¿sí? O sea, c no puede ser 0. Y entonces, esto es lo que buscamos. Lo que tenemos acá es una composición de funciones, ¿sí? G es igual a f, que f no la sabemos, pero sabemos que es derivable. Y acá tenemos una función y acá tenemos otra. Y tenemos que hallar la derivada de g', ¿sí? De g, que es g'. Y entonces acá la teoría lo que dice es, que la teoría es Fogg, se conoce como Fogg normalmente, pero no importa. Lo que usamos es, entonces, tacho acá para que no se confundan, que si tenemos una función compuesta, ¿sí? F de h de x, llamo así, esto no importa, que a esto vamos a llamar h de x, ¿sí? Esto va a ser h de x1 y esto va a ser h de x2, ¿sí? La derivada de todo esto va a ser la derivada de f en h de x por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que es la derivada de h'. Entonces, viniendo a nuestro caso, lo que tenemos entonces es la derivada de g' de x. Tenemos entonces que es la derivada de f en x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos f' por en x a la quinta por la derivada de x a la quinta, ¿sí? Que es 5x a la cuarta, ¿ok? Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar que la derivada de g evaluada en c sea igual a 0, ¿sí? Entonces acá simplemente reemplazamos con c, f' de c, ¿sí? Por la derivada de f' en c al cubo, ¿sí? Por 3c al cuadrado menos f' de c a la quinta por 5c a la cuarta, ¿sí? Algo clave acá es que nos piden, mira, volvamos para arriba, ¿sí? Nos decían, entonces existe al menos un punto c perteneciente a 0, 1, tal que g' en c es igual a 0. De la función f no sabemos nada, excepto que es continua en el intervalo cerrado 0, 1 y derivable en el 0, 1 abierto. Entonces nosotros podemos decir mismo que f puede ser una constante, por ejemplo, ¿sí? Esto sería un ejemplo para probar. Por ejemplo, ¿sí? Que también es válido para mostrarlo, ¿sí? Por ejemplo, usamos con f de x igual a una constante, ¿sí? Se cumple lo de arriba así, pues continua, y es derivable, y entonces f' de x es igual a 0, ¿sí? Para todo x perteneciente a los reales, ¿sí? Para cualquier número, la derivada va a ser 0, y entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si reemplazamos acá, esto es 0 y esto es 0, y ahí se cumple, ¿sí? Esa sería una forma de encontrarlo, y entonces ahí
tenés cualquier valor de c entre 0 y 1 que cumple. Y ahí estaría cumpliendo, ¿sí? Entonces existe al menos un punto c perteneciente al 0,1 que cumple eso, ¿sí? Y acá tenés cualquier punto de 0,1 que te cumple. Es más, cualquier punto te cumple. Así que si le encontrás esta vuelta, también es válido decir eso. Pues te encontrás una f que cumple con lo que te dice arriba, ¿sí? Que es continua y es derivable. Y entonces ahí podés hacer. Otra forma sería, por ejemplo, decir que f de x es igual a x, ¿sí? Que también te cumple, que es continua, que es derivable. Y entonces tenemos que f' de x es igual a 1, ¿sí? Siempre. Y entonces reemplazando con esto, ahora sí, donde habría un poquito más de cuentas, acá esto es un 1, esto es un 1, y entonces te queda, nosotros queremos que sea 0, ¿sí? Y acá te queda, entonces, 3c cuadrado menos 5c a la cuarta es igual a 0, ¿sí? Y acá entonces lo que puedes hacer es c cuadrado factor común y haces 3 menos 5c al cuadrado igual a 0. C está entre 0 y 1 abierto, entonces esto es distinto a 0. Y buscamos, ¿sí?, esta raíz que podemos hacer menos b más menos, ¿sí?, la resolvente, o directamente poner 3 menos 5c al cuadrado es igual a 0, y acá despejamos c fácil. 3 es igual a 5c al cuadrado, y acá tenemos que c al cuadrado es igual a 3 quintos, y acá tenemos entonces dos soluciones. C es igual a menos raíz de 3 quintos, que no nos sirve porque no está en el intervalo, no pertenece al intervalo, 0, 1, y la otra solución sería c es igual a más raíz de 3 quintos, ¿sí? Y esta sería una solución para esta función f de x igual a x, ¿sí? Con este caso, que es un ejemplo, pero ahí podés ir buscando ejemplos y te cumple esto, ¿sí? Bueno, y esto sería el 2, una forma de hacerlo. Por ahí hay otras formas. Esa fue la que se me ocurrió a mí. Y después tenemos el punto 3, que nos dice el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 2k sobre x elevado a la x es igual a e a la 2k, con k siendo una constante real. Este punto es bastante interesante y hay dos formas de hacerlo. Primero voy a hacer la que yo había aprendido en la facultad, que es así. Y dice, se sabe que, primera forma, ¿sí? Primera forma, y vamos a, primero que nada, escribir nuestro enunciado acá. Nosotros tenemos el límite de x cuando tiende a más infinito de 1 más 2k sobre x a la x es igual a e a la 2k, ¿sí? Siendo k una perteneciente, no, una constante, ¿sí? Así que la primera forma lo que nos dice es que se sabe que el límite, por un teorema, se sabe que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre una función cualquiera elevado a esta misma función es igual al número e, ¿sí? Y esto entonces lo vamos a recuadrar porque nosotros queremos llegar que en nuestro enunciado, ¿sí?, esta forma nos llegue, dejarlo de esta misma forma, ¿sí? Que ya se sabe que es el número e. Esta es la primera forma. Que esto es lo que yo aprendí en la facultad. Esta era una de las formas de hacerla. También por mi cuenta aprendí otra forma. Pero bueno, entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es maniobrar y tocar un toque los números para llegar a dejarlos de esta forma, ¿sí? Con una función. ¿Sí? Entonces, arranquemos. Primero que nada, vamos a agarrar el 1 más 2k sobre x y lo vamos a dejar como... Vamos a... Oh, los límites no lo voy a ir escribiendo todo el tiempo, ¿sí? Pues si no se hace larguísimo. Y entonces tenemos 1 más 2k sobre x a la x es lo mismo que 1 más 1 dividido k sobre 2x. X sobre 2k, ¿sí? Perdón. Elevado a la x, ¿sí? Y ahí, esto de acá va a ser nuestra f de x, ¿sí? Pero ahora lo que nos falta es que esto sea igual a esto, ¿sí? Entonces,
de acá también lo que sacamos es que vamos a tener, esto ya está, ¿sí? Pero ahora queremos que x, tener eso arriba. Si yo hago x por x sobre 2 a la k, ¿sí? Que esto es lo que yo quiero, por 2 a la k dividido x, ¿sí? Ahí lo que hice, esto de acá, es multiplicar por 1, que se vale, ¿sí? No cambió nada, pero ahora vamos a manejarlo para que nos quede solamente nuestra f, ¿sí? Entonces, esto puede ser reescrito como x sobre 2 a la k por x por 2 a la k dividido x. Esto me queda, entonces, esto lo simplificamos con este y nos queda 2 a la k, ¿sí? Esto nos lo quedamos y eso no, nos sobra, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de la exponencial es que si yo tengo e a la a por b, esto es lo mismo que la multiplicación de exponentes, es lo mismo que e a la a elevado a la b, ¿sí? Esta es la que vamos a usar también, es una de las propiedades, y entonces lo que nos queda es el límite, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la 2k elevado a la x sobre 2k, ¿sí? Y acá es donde le hacemos el corchete este, ¿sí? Y todo esto elevado a la 2k, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Y ahora entonces llegamos a lo que estamos buscando, ¿sí? Tenemos, esta es nuestra función, y está elevado 1 más esto, ¿sí? Se verifica, esto es el teorema que teníamos acá, la ecuación que se tenía que cumplir, y entonces ya sabemos que todo esto de acá es el número e, ¿sí? Y entonces la solución de esto, y entonces nos queda el límite, cuando x tiende a infinito, de e al, perdón, esto ya está, e por e elevado al límite, cuando x tiende a infinito, de 2 a la k, ¿sí? Que como no tiene x, no le cambia nada, y esto es lo mismo que e a la 2k, ¿sí? ¿Vieron? Claramente, bueno, el límite de 2k es 2k, no cambia nada porque no tiene x, y entonces ahí vimos cómo llegamos a tenerlo de la misma forma acá que está resaltada, y nos dio el número e, y ahí tenemos que es e a la 2k. Bueno, esa es la primera forma, lo que hay que acordarse es esa ecuación de ahí, de memoria, del límite que llegas al número e, y si no hay otra forma, la segunda forma es distinta, pero ya es lo mismo, obviamente. Y tenemos también algo así que se tiene que cumplir. Lo que nos dice esto es que tenemos que el límite, cuando x tiende a de una función x elevada a la g de x, es igual a e, el número e, elevado a l, ¿sí? Y este l es igual al límite, cuando x tiende a de nuestra función g de x multiplicada por f de x menos 1, ¿sí? Esto lo que tiene es que son dos cosas que hay que acordarse en vez de una. Yo por eso prefiero la primera y solamente me tengo que acordar de una sola ecuación y no de dos como esta. Pero a algunos les gusta más esta, es lo mismo realmente. Bueno, entonces lo que identificamos acá del enunciado tenemos entonces que nuestra f de x va a ser, ¿sí? La escribimos, f de x es igual a 1 más 2k dividido x, y g de x es igual entonces 2 a la k, ¿sí? Y entonces, sí, perfecto. No, y nuestra g de x, perdón, nuestra g de x es x, ¿sí? Entonces, reemplazando acá con lo que nos dice, de este lado tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x, ¿sí? 1 más 2 a la k sobre x a la g de x, que es x, es igual a e a la l, ¿sí? Y vamos entonces a hallar l, que l es el límite cuando x tiende a, en este caso es infinito, y entonces acá tenemos g de x, que es x, por
nuestra función x, 1 más 2 a la k, dividido x, menos 1, ¿sí? Y entonces acá se nos van los unos y nos queda entonces el límite cuando x tiende a infinito de x por 2 a la k sobre x, ¿sí? Y entonces acá claramente podemos ver cómo se nos simplifica x con x y nos queda el límite de 2 a la k, ¿sí? Que este ya lo hicimos antes y se hace en 2 segundos porque esta función no depende de x, es 2 a la k y esto es 2 a la k, ¿sí? Y entonces acá conseguimos nuestro L y el resultado por esta forma es más rápida, por ahí justo en este caso. Y entonces llegamos a que nuestra respuesta es e a la 2k, ¿sí? Llegamos al mismo resultado que antes, de dos formas diferentes, y acá cada uno puede elegir la que le guste. Bueno, ojalá hayan entendido. Este, como el ejercicio 2, son bastante largos, pero muy buenos, muy completos. Este tiene bastantes formas. Por ahí el 2, yo no metí otra forma de hacerlo, pero seguramente hay. Y bueno, ojalá les haya gustado y nos vemos en otro video. Suerte.